¿Qué harías si la persona en quien más confías te traicionara y te empujara al vacío? Santiago Herrera lo perdió todo, en un solo instante. Creían que estaba muerto, pero su único testigo no era humano. Era León, su fiel pastor alemán. Lo que este perro hará para salvar a su dueño y desenmascarar la verdad cambiará el rumbo de esta historia llena de traición, venganza y justicia. Comenta desde donde nos ves y suscríbete para no perderte esta increíble historia. Oh, sí. Empecemos. La noche era pesada y sofocante en los altos de Guanajuato. El viento silbaba con furia, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y polvo levantado por la tormenta que se avecinaba. En la cima de un acantilado escarpado, con el cielo oscuro como una amenaza sobre sus cabezas, dos hombres se enfrentaban. Bajo la luz intermitente de los relámpagos, Santiago Herrera, un hombre de 34 años, antes robusto y con una presencia imponente, ahora estaba confinado a una silla de ruedas. Su piel bronceada contrastaba con la palidez que la ira y la impotencia dibujaban en su rostro. Su cabello negro y corto estaba empapado de sudor y llovizna, y sus manos se aferraban a los brazos de su silla como si así pudiera contener el temblor de su cuerpo. Frente a él, Rodrigo Velázquez, su ex socio y tutor financiero, se mantenía, de pie con los brazos cruzados, un hombre de mirada calculadora y semblante pétreo. Rodrigo era alto, delgado, pero con una postura firme. Vestía un traje oscuro que ahora se veía desaliñado por el viento feroz, y su expresión era una mezcla de impaciencia y desprecio. «No tienes idea de lo que te metiste». «Rodrigo», dijo Santiago, su voz cortante como una navaja. Rodrigo soltó una carcajada seca. ¿Sin humor? ¿En serio, Santiago? ¿Eso vienes a decirme aquí, en medio de la nada? Abrió los brazos con desdén. «Mira dónde estás y dónde estoy yo. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo siempre tomé decisiones inteligentes. Tú, en cambio, solo has sido un estorbo desde tu accidente». Los ojos de Santiago ardían con furia contenida. Desde el día en que despertó en el hospital tras el accidente que lo dejó parapléjico, sintió que algo no cuadraba. Había confiado en Rodrigo, lo había dejado manejar los negocios familiares, mientras él intentaba reconstruir su vida. Pero cada vez que pedía cuentas, recibía excusas evasivas y finalmente, indiferencia. Pero Santiago no era un hombre fácil de engañar. Tras meses de investigación, con la ayuda de Valeria Montes, su asistente de confianza, descubrió la verdad. Rodrigo había falsificado documentos, vendido tierras que no le pertenecían y desviado dinero de las cuentas de la empresa. Todo, un entramado de corrupción que ahora, por fin, tenía pruebas para desmantelar. «Ya sé lo que hiciste», continuó Santiago con voz firme. «Robaste cada centavo, manipulaste los documentos, traicionaste la confianza de mi familia. Pero ya se acabó, Rodrigo. Tengo todo lo que necesito para enterrarte legalmente». Rodrigo dejó de fingir calma. Sus labios se apretaron en una línea delgada y sus ojos se entrecerraron con peligro. «¿Sí? ¿Y qué vas a hacer con esa información, Santiago? ¿Ir a la policía?» Su tono se volvió burlón, pero detrás de su voz había una amenaza velada. «¿Crees que van a creerte a ti, un inválido amargado que apenas puede moverse sin ayuda?» Santiago sintió la sangre hervir en las venas, pero se obligó a mantenerse sereno. «No necesito que me crean. Los documentos hablan por sí solos. Ya, envié copias a mi abogado y a la prensa. Mañana por la mañana, todo Guanajuato sabrá quién eres en realidad». El rostro de Rodrigo se endureció. La lluvia comenzó a caer con más intensidad, golpeando el suelo con furia. Por un momento solo se escuchó el retumbar lejano del trueno. «Te di oportunidades, Santiago. Te ofrecí quedarte fuera de esto, pero insististe en meterte donde no te llaman», murmuró Rodrigo. Avanzando lentamente, Santiago sintió un escalofrío. El suelo junto al borde del acantilado estaba resbaladizo, y la forma en que Rodrigo lo miraba encendió una alarma en su cabeza. «Aléjate, Rodrigo». Pero Rodrigo ya había tomado una decisión. «No puedes arruinar lo que construí. No lo permitiré». Y sin más advertencias, empujó la silla de ruedas con toda su fuerza. Santiago sintió el vacío abrirse bajo él. Su cuerpo cayó hacia atrás, mientras el mundo giraba a su alrededor. El rugido del viento, el latido acelerado de su corazón y el eco de la risa cruel de Rodrigo se mezclaron en un instante de terror absoluto. Luego, el impacto brutal contra las rocas. El golpe le sacó el aire de los pulmones y el dolor explotó por todo su cuerpo. Su cabeza chocó contra la piedra y sintió un mareo atroz. Apenas podía respirar, no podía moverse. El sabor a sangre llenó su boca arriba, en el borde del acantilado.
Rodrigo miró hacia abajo con una expresión inescrutable. La lluvia caía con fuerza, dificultando la visibilidad, pero no necesitaba mirar más tiempo. Una lástima, susurró. Luego, con calma, se giró y desapareció entre la tormenta. Durante unos minutos, Santiago no supo si estaba vivo o muerto. Solo sentía la punzada aguda del dolor y el frío calándole hasta los huesos. Intentó mover los dedos, los brazos, pero todo le respondía con lentitud y agonía. Y entonces, en medio del ruido de la tormenta, escuchó un sonido familiar. Un ladrido. León, balbuceó apenas consciente. El perro apareció entre las rocas mojadas, su pelaje dorado y negro pegado a la piel por la lluvia. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación. León bajó ágilmente, tanteando cada paso con precisión. Cuando llegó junto a Santiago, comenzó a lamerle la cara con ansiedad. «Vamos, amigo», susurró Santiago, sintiendo que el sueño oscuro lo envolvía. «No me dejes aquí, León», ladró con fuerza, como si quisiera mantenerlo. Santiago supo en ese momento que su amigo no lo abandonaría. A pesar del dolor, a pesar de todo lo que había pasado, aún tenía una oportunidad y no la desaprovecharía. La tormenta rugía sobre las montañas de Guanajuato. El cielo se iluminaba con destellos de relámpagos y la lluvia caía con una fuerza que convertía el suelo en un lodazal resbaladizo. En medio de ese caos natural, un pastor alemán de pelaje negro y dorado descendía ágilmente por las rocas mojadas, ignorando el peligro, guiado únicamente por su instinto y su lealtad inquebrantable. León no dudó ni un instante en seguir el rastro de su dueño. Había visto con sus propios ojos cuando Rodrigo Velázquez, con esa mirada fría y calculadora, empujó a Santiago al vacío. León ladró con furia, pero su voz quedó ahogada por el estruendo de la tormenta. Su instinto le decía que Santiago aún estaba con vida. Lo sentía, lo olía, lo sabía. Bajó con destreza tanteando cada roca, evitando las que estaban demasiado resbalosas. Sus patas se hundían en el lodo, y su respiración era pesada, pero nada lo detendría. Después de varios minutos de descenso peligroso, su olfato lo llevó hasta un punto entre las rocas donde el cuerpo de Santiago yacía inmóvil, apenas perceptible en la penumbra. El hombre estaba tendido sobre su costado, su camisa blanca empapada y teñida de sangre. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada. Un hilo de sangre corría desde su frente hasta su mejilla. León se acercó y comenzó a lamerle el rostro, gimiendo con ansiedad, intentando despertarlo. Santiago apenas reaccionó. Sus párpados se movieron levemente y un débil susurro escapó de sus labios. León. El perro gimoteó, dando pequeños empujones con el hocico contra su dueño, intentando hacerlo reaccionar. Pero Santiago apenas podía mantener los ojos abiertos. La caída había sido brutal, y aunque su cuerpo estaba acostumbrado a la inmovilidad desde el accidente, ahora el dolor lo consumía. León entendió que no podía quedarse ahí. Tenía que hacer algo. Miró alrededor, buscando una ruta segura. Había una pendiente menos pronunciada unos metros más abajo, donde la roca parecía firme. Si lograba mover a Santiago hasta ahí, tal vez encontraría una forma de pedir ayuda. Sin duda, León tomó con firmeza la manga de la chaqueta de Santiago y comenzó a jalar con toda su fuerza. El movimiento arrancó un quejido ahogado de los labios de Santiago, pero León no se detuvo. Con cada tirón, lo arrastraba un poco más cerca de la zona segura. El lodo dificultaba la tarea, pero también evitaba que las rocas le desgarraran aún más la piel a su dueño. Pasaron largos minutos en los que León no se rindió. Sus músculos dolían, sus patas temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Finalmente, lograron llegar a un terreno más estable. Santiago estaba casi inconsciente, pero aún respiraba. León alzó la cabeza y lanzó un ladrido fuerte, insistente, desesperado. El sonido se perdió en la inmensidad de la tormenta. Nadie lo escucharía, pero León no se rendiría. Olió el aire y percibió un rastro familiar en tierra húmeda, madera vieja, un aroma a caballos y fogata lejana. Era la hacienda de don Esteban. Estaban lejos, pero no imposiblemente lejos. A León miró a Santiago, quien jadeaba con dificultad. Entonces, tomó una decisión. Ladró una vez más, como asegurándole que regresaría, y corrió en el camino a la hacienda. Fue un desafío. León atravesó el bosque con rapidez, saltando raíces expuestas y esquivando charcos de lodo. Su corazón latía con furia, pero su instinto le decía que cada segundo contaba. El trayecto no era fácil. La tormenta había convertido los caminos en riachuelos de barro y agua. En un momento, León resbaló y cayó de costado, golpeando su costado contra una piedra. Soltó un gemido,
pero se obligó a ponerse de pie y seguir corriendo. Después de lo que pareció una eternidad, divisó las luces tenues de la hacienda de don Esteban. La hacienda era una construcción rústica, con un gran portón de madera envejecida y una casa principal de 2 pisos con balcones cubiertos de enredaderas. A pesar de la hora y la tormenta, la luz de la sala aún estaba encendida. León se detuvo frente al portón y ladró con todas sus fuerzas adentro. Don Esteban, un hombre de más de 60 años con el rostro curtido por los años de trabajo en el campo, frunció el ceño al escuchar los ladridos insistentes. Se levantó de su silla y caminó hacia la puerta con su bastón de madera en mano. «¿Qué demonios?», murmuró. Al abrir y ver al pastor alemán completamente empapado, con el pelaje lleno de lodo y ojos desesperados, sintió un escalofrío. Detrás de él, doña Carmen, su esposa, se acercó con un delantal manchado de harina. «Ese no es cualquier perro. Esteban es el perro de Santiago Herrera». Don Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Dios santo», susurró. Algo le pasó antes de que pudiera reaccionar. León giró y corrió unos metros, luego miró hacia atrás y ladró de nuevo. Quería que lo siguieran. Esteban no dudó. «Carmen, trae una manta y el botiquín. Voy por los caballos En menos de 5 minutos, 2 caballos salieron al galope de la hacienda, guiados por don Esteban y su capataz, Felipe. León corría al frente, abriendo camino cuando llegaron al lugar donde León los condujo. La imagen que vieron los dejó sin aliento en Santiago. Yacía sobre el suelo de piedra, con la piel pálida y los labios azulados por el frío. «Santiago», gritó don Esteban al desmontar apresuradamente en Felipe. Corrió a revisar sus signos vitales. «Aún respira, pero está muy mal. Tenemos que sacarlo de aquí ya con sumo cuidado». Lo envolvieron en la manta y lo subieron al caballo. «Santiago», emitió un quejido débil, pero no despertó. «Resiste, muchacho», murmuró don Esteban con voz grave. «No vamos a dejar que ese bastardo se salga con la suya». Al león se mantuvo a su lado todo el trayecto de regreso, su mirada fija en su dueño, asegurándose de que no lo perdieran en el camino. Aún no sabían cómo, pero una cosa era segura en Santiago: había sobrevivido, y ahora, con la ayuda de León y sus aliados, no descansaría hasta recuperar lo que le arrebataron. El sonido de los cascos, golpeando el suelo mojado, resonaba en la noche mientras la tormenta empezaba a amainar. Don Esteban sujetaba con firmeza las riendas de su caballo, manteniendo el ritmo a pesar del terreno traicionero. Felipe, su capataz, iba detrás de él, sosteniendo el cuerpo inconsciente de Santiago Herrera sobre el lomo del segundo caballo. León, el pastor alemán, corría incansable junto a ellos, con el pelaje empapado y el aliento agitado, pero con los ojos encendidos de determinación. El camino hasta la hacienda de don Esteban fue un suplicio. La lluvia había convertido los senderos en ríos de lodo, y las sombras de la madrugada hacían que cada bache y cada piedra fueran trampas potenciales. Felipe maldecía por lo bajo cada vez que el caballo resbalaba, pero nunca soltó a Santiago. «Aguanta, muchacho», murmuró Esteban entre dientes, mirando el rostro pálido del joven. «No te nos vayas, San». Finalmente, las luces de la hacienda aparecieron en la distancia. La gran casona de 2 pisos se alzaba majestuosa en medio de los campos, con su fachada de piedra antigua cubierta de enredaderas. A pesar de la hora, doña Carmen esperaba en la entrada con el botiquín en la mano y un brasero encendido, lista para atender al herido cuando los jinetes cruzaron el portón de madera. Carmen corrió a su encuentro. «Dios mío, Esteban está inconsciente, pero está vivo», respondió él, desmontando con agilidad para ayudar a bajar el cuerpo de Santiago. «Ayúdame a llevarlo adentro». Felipe y Esteban sujetaron a Santiago con cuidado y lo cargaron hasta la sala principal de la hacienda, donde una gran chimenea de piedra ardía con un fuego acogedor. Lo acostaron en un sofá de cuero envejecido, y León inmediatamente se echó a su lado. Sin dejar de vigilarlo ni por un segundo en Carmen, se arrodilló junto a Santiago y empezó a revisarlo. «Tiene fiebre», murmuró mientras palpaba su frente húmeda. «Y mira estas heridas. Están infectadas, San Felipe. Tráeme agua caliente y más mantas». Felipe salió corriendo a la cocina. Carmen rasgó con cuidado la camisa ensangrentada de Santiago y examinó las magulladuras en su pecho y costillas. El golpe de la caída había sido brutal, pero no tenía fracturas evidentes. Cuando Felipe regresó con el agua caliente, Carmen limpió cada herida con paciencia, mientras Esteban observaba en silencio. Santiago permanecía inconsciente, pero en algunos momentos su respiración se volvía irregular y su rostro se contraía de dolor. Finalmente,
Carmen colocó un paño frío en su frente y suspiró. Tenemos que esperar. Si logra pasar la noche, lo peor habrá pasado. Don Esteban asintió y miró a León, que no se movía ni un centímetro del lado de su dueño. Ese perro. Ison Guerrero, murmuró Felipe, sonriendo con cansancio, y un ángel de la guarda en el amanecer pintó el cielo de tonos anaranjados y rosados. El canto de los gallos y el sonido del viento sacudiendo los árboles despertaban a la hacienda. Santiago abrió los ojos con dificultad. Un techo de madera rústica y un leve aroma a leña quemada fueron lo primero que percibió. La sensación de un peso cálido sobre su pierna lo hizo bajar la mirada. A León estaba ahí. El perro levantó la cabeza y lo miró con ojos brillantes. En cuanto Santiago intentó moverse, León gimió y empezó a lamerle la mano. Tranquilo, amigo, murmuró Santiago con voz ronca. Un fuerte dolor en las costillas lo hizo gemir. En ese momento la puerta se abrió y doña Carmen entró con una bandeja. Bendito sea Dios. Ya despertaste, exclamó con alivio. En Santiago la miró, confuso. ¿Dónde estoy? En nuestra hacienda, muchacho. León nos trajo hasta ti. La mujer dejó la bandeja en la mesita de noche y se acercó, como Tasty. Santiago intentó incorporarse, pero el dolor en el pecho lo obligó a quedarse quieto, como si me hubiera atropellado un tren. Carmen sonrió con ternura. Bueno, después de caer de un acantilado, no me sorprende a la memoria. Golpeó a Santiago, como una tormenta. Rodrigo en la traición, el empujón a la caída. Su rostro se endureció. Ese hijo de... Intentó sentarse, pero Carmen lo detuvo con suavidad. Nada de movimientos bruscos, Santiago. Estás muy débil. Santiago respiró hondo y se relajó contra las almohadas. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo, y don Esteban entró con Felipe. Así que el muerto revivió. Bromeó Esteban con su voz grave. Ya estaba pensando en cobrarte la tumba. Santiago sonrió apenas. Gracias. Gracias por salvarme. Esteban se encogió de hombros. No fui yo. Fue tu perro. Ese animal luchó como un condenado para encontrarnos. Santiago miró a León con gratitud y pasó una mano por su cabeza. Siempre supe que podía confiar en él. El tono en la voz de Santiago se volvió serio. Rodrigo intentó matarme. Quiere quedarse con mi hacienda, con mi dinero, y seguro ha hecho cosas peores. Esteban asintió con gravedad. No me sorprende. Desde hace años que la gente susurra cosas sobre ese hombre. Pero... tranquilo, muchacho. Aquí estás, seguro. Santiago frunció el ceño. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Rodrigo debe estar diciendo que morí. Está ganando tiempo para limpiar sus huellas. Esteban lo miró fijamente, y luego sonrió con malicia. Entonces, hagámosle creer que realmente lo logró. Santiago arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Esteban se acomodó en su silla y cruzó los brazos. Si Rodrigo cree que sigues vivo, intentará matarte otra vez. Pero si está convencido de que su plan funcionó, bajará la guardia. Necesitas recuperarte. Pero cuando estés listo, la devolveremos. La sorpresa. Santiago pensó en ello por un momento. Necesito pruebas. Necesito demostrar que es un ladrón y un asesino. Felipe intervino. Si es así, hay alguien que puede ayudarte. Teresa, la ama de llaves de tu hacienda. Ella trabajó para tu familia por años. Si alguien sabe lo que Rodrigo está haciendo, es ella. Los ojos de Santiago brillaron con una chispa de esperanza. Entonces, lo primero que haré cuando pueda levantarme será volver a mi hacienda. Don Esteban asintió con satisfacción. Eso suena a un buen plan, muchacho. Pero primero, come y descansa. La guerra apenas comienza. Santiago. Tomo, Ira. Sí, Rodrigo creía haber ganado, pero él aún estaba vivo y no descansaría hasta recuperar lo que era suyo. Mientras León se acurrucaba a su lado, Santiago cerró los ojos. Había un largo camino por delante, pero no estaba solo en la noticia. Recorrió Guanajuato como un reguero de pólvora. Santiago Herrera estaba muerto. Los periódicos locales publicaron titulares con frases sensacionalistas en Empresario. Se quita la vida tras años de lucha contra la adversidad. El trágico final de Santiago Herrera cayó de un acantilado en medio de la tormenta. Fuentes cercanas afirman que Herrera dejó una nota antes de desaparecer. Rodrigo Velázquez, vestido con un traje oscuro perfectamente planchado, se encargó personalmente de dar declaraciones a la prensa. Con el rostro cuidadosamente afligido y la voz modulada para transmitir dolor, habló ante las cámaras frente a la hacienda Herrera, la misma que había usurpado con documentos falsificados. Es un día muy triste para todos nosotros. Santiago era como un hermano para mí. Después de su accidente, lo vi batallar con su situación, con su futuro. Lamentablemente,
La depresión pudo más. Un periodista levantó la mano, señor Velázquez. Algunos allegados mencionan que Santiago tenía planes para recuperar sus negocios. Incluso se dice que estaba investigando irregularidades en la administración de su empresa. ¿Descarta que haya sido un asesinato? Rodrigo apretó los dientes por dentro, pero mantuvo la calma. Por supuesto que no, exclamó con la mano en el pecho. Lo que pasó con Santiago es una tragedia. Él había estado muy afectado estos últimos meses. No podemos hacer acusaciones sin fundamento, pero no todos creían en la versión oficial. Uno de los reporteros más veteranos del diario de Guanajuato, Lois Mendita, miró a Rodrigo con escepticismo. Conocía demasiado bien la historia de la familia Herrera, y algo en el discurso de Velázquez no le cuadraba. Mientras tanto, en la sombra de uno de los corredores de la hacienda, Teresa, la ama de llaves de la familia Herrera, observaba la escena con el corazón acelerado. Sabía que Rodrigo mentía. Sabía demasiadas cosas, pero lo que la aterrorizaba era que, si él descubría que ella tenía información, su vida podría correr peligro. A lo que nadie sospechaba era que Valeria Montes, la asistente de Santiago, estaba desaparecida días antes de que Rodrigo anunciara públicamente la muerte de Santiago. Valeria Montes había estado trabajando en la sombra. Era una mujer de 32 años, de cabello negro siempre recogido en un moño, con ojos café penetrantes que escondían una inteligencia afilada. Había trabajado con Santiago durante años y conocía cada rincón de la empresa. Cuando Santiago comenzó a sospechar que Rodrigo estaba desviando dinero, fue ella quien se encargó de rastrear los documentos, y lo había logrado en su pequeña oficina, con la luz de la lámpara, iluminando su escritorio, lleno de papeles. Encontró la prueba definitiva en transferencias bancarias a cuentas en el extranjero con nombres falsos, propiedades registradas a nombre de empresas fantasma, falsificación de documentos de compraventa de tierras. Rodrigo Velázquez no solo había saqueado la empresa, sino que había vendido parte de las tierras de la familia Herrera a políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. La hacienda y sus alrededores estaban en peligro. Valeria tomó su celular y marcó el número de Santiago. Santiago, lo encontré. Tengo los documentos que prueban todo. Rodrigo no solo te robó, sino que se detuvo, sintiendo un escalofrío. Santiago, ¿estás ahí? El teléfono estaba en silencio. Entonces, una voz fría respondió del otro lado. Santiago ya no está. Valeria, su cuerpo entero se estremeció. Era Rodrigo. ¿Dónde está Santiago?, preguntó con la voz tensa. Desaparecido. Muerto como debe ser. Valeria sintió el impulso de colgar y salir corriendo, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó la advertencia. Y si eres inteligente, desaparecerás también. La llamada se cortó. En cuestión de segundos, supo que tenía que huir. Tomó los documentos más importantes, los metió en una carpeta y salió de la oficina a toda prisa. Sabía que Rodrigo tenía contactos en todas partes, y si había matado a Santiago, no dudaría en hacerle lo mismo a ella. Subió a su auto y condujo sin rumbo, sintiendo su respiración agitada y las manos temblorosas sobre el volante. Necesitaba un lugar donde esconderse, y solo había un sitio que se le ocurrió: en las antiguas minas de San Cristóbal. Rodrigo Velázquez se inclinó sobre su escritorio de caoba, dentro de la oficina principal de la hacienda Herrera. Frente a él, dos hombres de mirada dura y vestimenta oscura esperaban instrucciones. No eran simples empleados, eran hombres a los que se les pagaba para resolver problemas. Valeria Montes tiene información que podría arruinarme, dijo Rodrigo con frialdad. Uno de los hombres asintió. ¿Y si no quiere cooperar? Rodrigo esbozó una sonrisa cruel. Entonces, asegúrense de que nunca pueda hablar. Los hombres salieron sin hacer preguntas. Rodrigo exhaló con satisfacción y se sirvió un whisky. Todo estaba saliendo como lo planeó. Santiago estaba muerto, y nadie podía demostrar lo contrario. Pero quedaban cabos sueltos, y los iba a cortar todos. Las minas de San Cristóbal habían sido abandonadas hacía décadas. Un lugar frío, oscuro y lleno de túneles, donde la humedad y el eco creaban una sensación claustrofóbica. Valeria se refugió en una de las galerías menos profundas, con una linterna en la mano y los documentos apretados contra su pecho. Se sentó en el suelo de tierra y cerró los ojos, tratando de calmarse. Debía hacer llegar esos documentos a alguien que pudiera ayudar. Entonces, escuchó un ruido. Unas piedras rodaron en la distancia. Su cuerpo entero se tensó. No estoy sola. Se levantó con cuidado y apagó la linterna. Su corazón latía con fuerza mientras pegaba la espalda contra la pared. De roca en paso se acercaban. La habían encontrado. Valeria contuvo la respiración
sintiendo como el pánico la consumía. No podía quedarse allí. Si Rodrigo había enviado a alguien, su vida pendía de un hilo. Buscó una salida. Había un túnel estrecho a su izquierda. Sin pensarlo 2 veces, se metió por ahí, con las manos temblorosas y la respiración contenida. Tenía que huir, tenía que sobrevivir, porque si no lo hacía, nadie sabría la verdad sobre Rodrigo Velázquez San. En una pequeña oficina, en el centro de Guanajuato, el comandante Hugo Álvarez observaba con escepticismo el expediente abierto sobre su escritorio. Santiago Herrera, un empresario conocido por su temple y determinación, supuestamente se había suicidado lanzándose de un acantilado durante una tormenta, pero algo no cuadraba. Hugo Álvarez era un hombre curtido por los años en la fuerza, policial, de complexión robusta, cabello entrecano y mirada afilada. Tenía la intuición de un sabueso que había resuelto más casos de los que podía recordar, y su instinto le decía que esta historia olía a mentira. Tomó el informe preliminar que le habían entregado y lo leyó en voz baja. El empresario, Santiago Herrera, de 34 años, se quitó la vida al arrojarse de un acantilado en las afueras de la ciudad. Testigos afirman que Herrera se encontraba en estado depresivo desde su accidente hace 2 años. No se encontró el cuerpo debido a las condiciones del terreno y la corriente del río subterráneo. Álvarez resopló. No se encontró el cuerpo. Qué conveniente. Se reclinó en su silla de madera y entrelazó los dedos. Pensativo, había visto demasiados casos donde los suicidios encubrían asesinatos bien planeados. Y lo que más le molestaba era la rapidez con la que la historia había sido aceptada por la prensa y las autoridades. Tomó su teléfono y marcó un número. Oficial, Ramírez. Necesito que revises los últimos movimientos financieros de la empresa de Santiago Herrera. Enfócate en transacciones irregulares, propiedades vendidas y cualquier cambio en la administración. ¿Cree que hay algo sucio en esto? Preguntó el oficial del otro lado de la línea. Creo que hay un cadáver que no aparece y un hombre demasiado ansioso por cerrar el caso, respondió Álvarez. Y cuando alguien tiene tanta prisa por dar carpetazo, suele ser porque tiene mucho que ocultar. Colgó el teléfono y sacó un cigarro. Solo lo giró entre los dedos, mientras observaba la pared donde tenía colgadas varias notas sobre la familia Herrera. Si Santiago estaba muerto, entonces Rodrigo Velázquez tenía el camino libre para controlar su imperio, y eso lo convertía en el principal sospechoso. A la mañana siguiente, el comandante Álvarez se dirigió a la hacienda Herrera, acompañado por 2 oficiales, mientras el autopatrulla avanzaba por el camino empedrado. Observó la imponente propiedad que ahora estaba bajo el control de Rodrigo Velázquez. Cuando llegaron, un guardia de seguridad se acercó con la mano en la cadera, donde descansaba un revólver. Buenos días, oficiales. ¿En qué podemos ayudarles? Álvarez bajó del vehículo con calma. Quiero hablar con el señor Velázquez. En el guardia se tensó ligeramente, pero intentó disimularlo. El señor Velázquez está ocupado en este momento. No le pregunté si estaba ocupado, respondió Álvarez con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Le dije que quiero hablar con él. El guardia dudó por un momento, pero luego hizo una seña para que lo siguieran. Mientras caminaban por el pasillo principal de la hacienda, Álvarez no pudo evitar notar que la seguridad había aumentado considerablemente. Había más guardias de lo normal, y todos parecían estar en estado de alerta. Rodrigo Velázquez los recibió en su despacho, sentado detrás de un escritorio de madera tallada, con una copa de whisky en la mano. Comandante Álvarez, ¡qué sorpresa!, dijo con fingida cordialidad. No esperaba visitas de la policía. Álvarez se acomodó en la silla frente a él, sin dejar de analizar cada detalle de la escena. El traje de Rodrigo estaba impecable. Su sonrisa era calculada, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio. Quería hablar con usted sobre la muerte de Santiago Herrera. Rodrigo suspiró, fingiendo pesar. Es una tragedia, comandante. Era mi amigo, mi socio. Todavía no lo puedo creer, me imagino, dijo Álvarez, sacando su libreta de notas. Me gustaría saber por qué no hay testigos que lo vieron caer del acantilado. Rodrigo se tensó, pero se recuperó rápido. La tormenta era fuerte esa noche. Estábamos discutiendo, y de repente, él simplemente saltó. Álvarez lo observó en silencio por un momento, dejando que el peso del silencio hiciera su efecto. Finalmente, sonrió levemente. Señor Velázquez, ¿usted cree que soy estúpido? Rodrigo parpadeó. Sorprendido, perdón. He trabajado en esta ciudad más tiempo del que usted ha usado trajes caros, dijo Álvarez con calma. Un hombre de negocios como usted se presenta ante la prensa con un guión de telenovelas sobre la muerte de su socio, sin una pizca de duelo real. Mis alarmas se disparan. Rodrigo apretó la mandíbula.
está insinuando que tuve algo que ver con la muerte de Santiago. Está perdiendo su tiempo. Álvarez se levantó con tranquilidad. Tal vez, o tal vez no han. Lo que sí sé es que seguiré investigando. Se inclinó levemente hacia Rodrigo y le sostuvo la mirada, porque si alguien lo mató, ese alguien cometió un error, y yo lo voy a encontrar. A Rodrigo no respondió, solo lo vio salir con el ceño fruncido y los nudillos blancos de tanto apretar la copa de whisky. Cuando Álvarez y sus hombres salieron de la hacienda, el comandante se giró hacia uno de sus oficiales. Ramírez, quiero vigilancia discreta sobre Rodrigo. Algo me dice que pronto cometerá un error. Y si Herrera sigue vivo. Álvarez sonrió levemente. Entonces, Rodrigo está en más problemas de los que crean. Esa misma noche, mientras el comandante revisaba algunos documentos en su oficina, su teléfono sonó con un número desconocido. ¿Quién habla? Hubo un momento de silencio, antes de que una voz femenina, temblorosa, pero determinada, hablara. Comandante, tengo información sobre la muerte de Santiago Herrera Álvarez. Se enderezó en su silla. ¿Quién es usted? No puedo decirlo. Me están buscando. ¿Dónde está? ¿Puedo ayudarla? No. No puedo confiar en nadie. Solo necesito que escuche. Rodrigo Velázquez está detrás de todo esto. Él falsificó documentos, robó dinero, y ahora me quiere muerta. Álvarez sintió un escalofrío. ¿Tiene pruebas? Sí, pero no sé cuánto tiempo más podré esconderme. Dígame dónde está, y enviaré ayuda. A la mujer vaciló. Estoy en las minas de San Cristóbal. Antes de que pudiera decir más, se escuchó un ruido al otro lado de la línea, luego un jadeo ahogado, seguido de pasos apresurados. Señorita, el teléfono se cortó. Álvarez se levantó de golpe, su corazón acelerado. Ramírez, arma un equipo. Vamos a las minas de San Cristóbal. Sabía que no había tiempo que perder. Rodrigo Velázquez estaba perdiendo el control. Y si Santiago Herrera seguía vivo, entonces la venganza estaba más cerca de lo que imaginaba. Los días pasaron en la hacienda de don Esteban. Aunque Santiago aún no estaba completamente recuperado, su mente trabajaba sin descanso. Su cuerpo seguía débil, pero su voluntad era de hierro. No podía quedarse allí mientras Rodrigo consolidaba su control sobre todo lo que le pertenecía. Desde su muerte, Rodrigo había comenzado a mover sus piezas. Había dado entrevistas, cerrado negocios turbios, y lo peor de todo, estaba deshaciéndose de personas que podían exponerlo. La desaparición de Valeria Montes lo confirmaba. Rodrigo está limpiando sus huellas, dijo Santiago mientras se sentaba a la mesa del comedor en la hacienda. Si no hacemos algo pronto, nadie podrá probar lo que hizo don Esteban, asintió, cruzando los brazos. Sabíamos que actuaría rápido, pero si Valeria tenía pruebas y ha desaparecido, eso significa que lo que encontró era peligroso para él. Felipe, el capataz, frunció el ceño. ¿Y cómo vamos a movernos? La hacienda Herrera está más vigilada que nunca. Ese desgraciado metió seguridad privada, hombres armados. No será fácil entrar en Santiago. Miró a Teresa, la antigua ama de llaves de su familia, que había logrado escapar de la hacienda sin que Rodrigo lo supiera. La mujer, de cabello canoso y ojos inteligentes, aún temblaba cuando recordaba lo que había visto allí. Teresa, ¿crees que aún haya documentos ocultos en la hacienda? ¿Algo que mi padre guardó antes de su muerte? ¿Pruebas de que Rodrigo planeaba todo esto desde hace años? La mujer asintió. Tu padre siempre fue precavido, Santiago. Había cosas que nunca confió a los abogados. Me habló de un compartimento oculto en su despacho, una caja fuerte dentro de la pared, detrás del retrato de tu abuelo. Santiago apretó los puños. Ese despacho ahora pertenece a Rodrigo. Tengo que entrar, dijo con firmeza. Todos en la mesa lo miraron con sorpresa. ¿Quieres meterte en la boca del lobo?, preguntó Felipe con incredulidad. Hizo una locura, Santiago exhaló, mirando a cada uno de ellos. No tenemos tiempo. Valeria está desaparecida. Rodrigo sigue con su farsa. Y mientras tanto, yo sigo aquí escondido, esperando. No puedo hacer eso. Tengo que recuperar lo que es mío en silencio. Finalmente, don Esteban golpeó la mesa con el puño. Bien, muchacho. Si vamos a hacerlo, lo haremos bien. La noche era perfecta para moverse oscura, sin luna, con un viento ligero que silbaba entre los árboles. Santiago se vistió con ropa negra, asegurando que cada parte de su cuerpo estuviera cubierta. Su silla de ruedas quedaría atrás. A pesar del dolor en sus brazos y espalda, tenía que moverse con sigilo y rapidez. León lo acompañaba, con los sentidos alerta. Felipe y otro peón de confianza, Mateo, lo escoltarían hasta la parte trasera de la hacienda. Había un acceso poco vigilado,
una vieja puerta de servicio que llevaba a las bodegas. Hay 2 guardias, en la entrada principal y otros 3 en el corredor que lleva a los despachos, susurró Felipe mientras se escondían en los arbustos cerca de la hacienda. Debemos movernos rápido. Mateo sacó una pequeña linterna y la encendió brevemente. Fist. Desde la otra punta del terreno, Teresa respondió con la misma señal. Había logrado distraer a uno de los guardias, sacándolo de su puesto. Santiago asintió. Vamos. Se movieron con rapidez y cautela. León caminaba a su lado, sin emitir sonido. Años de entrenamiento habían convertido al perro en una sombra silenciosa. Felipe abrió la puerta de servicio con una ganzúa. Adentro, rápido, en el corazón de Santiago latía con fuerza mientras cruzaban el umbral. Estaba de vuelta en su hogar, pero ya no era el mismo lugar. Había cambiado. Las paredes, que antes tenían un aire cálido, ahora parecían frías, llenas de sombras. El aroma a madera y cuero había sido reemplazado por un leve olor a cigarro y alcohol. Rodrigo había tomado posesión de todo. Por aquí, susurró Santiago, guiando al grupo. Por un pasillo lateral, tenían que llegar al despacho Anne. El despacho de su padre estaba tal como lo recordaba, pero con una diferencia crucial: ahora pertenecía a su enemigo. Santiago se acercó al retrato de su abuelo, respiró hondo y deslizó los dedos por el marco. Había una pequeña ranura en la parte inferior. Con un empujón firme, el cuadro se deslizó a un lado, revelando la caja fuerte, empotrada en la pared. Felipe silbó en voz baja. Tu padre sí que sabía guardar secretos. En Santiago introdujo la combinación que recordaba de su infancia. Un sonido mecánico anunció que la caja estaba abierta. Dentro, encontró un fajo de documentos antiguos, contratos, recibos de transacciones y, lo más importante, una memoria USB. Las pruebas. Tomó todo y los metió en una mochila. Lo tenemos. Vámonos. Pero en cuanto giraron para salir, la puerta del despacho se abrió de golpe. Rodrigo Velázquez estaba en el umbral, con una pistola en la mano y una sonrisa cruel en los labios. Vaya, miren quién volvió de entre los muertos. El silencio se hizo pesado en la habitación. Santiago mantuvo la calma, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Estaban atrapados. Rodrigo avanzó lentamente, sin bajar el arma. Debo admitirlo, Santiago. Creí que estabas muerto, pero aquí estás, robando en tu propia casa. Felipe se movió ligeramente, pero Rodrigo apuntó su pistola directamente a su cabeza. Ni lo intentes. Santiago entrecerró los ojos. ¿Qué hiciste con Valeria? Rodrigo soltó una carcajada. Valeria, pobre mujer, probablemente ahora mismo esté rogando por su vida. En el estómago de Santiago se revolvió. Tenía que salir de allí. Few and ease. Momento cuando León, que hasta ahora había permanecido quieto, saltó sin previo aviso. El perro atacó a Rodrigo directamente en el brazo, hundiendo los colmillos en su muñeca. Rodrigo gritó de dolor, y el arma cayó al suelo. ¡Váyanse!, gritó Santiago. Felipe y Mateo reaccionaron de inmediato. Tomaron la mochila con las pruebas y corrieron hacia la salida. Santiago se arrastró como pudo hasta la puerta mientras León seguía mordiendo a Rodrigo. Cuando finalmente lograron salir del despacho, Felipe cerró la puerta de golpe. «Trabájalo, Corey. Los guardias de seguridad comenzaron a llegar, pero Mateo lanzó una bomba de humo improvisada, con polvo de carbón, cegándolos momentáneamente. Santiago se apoyó en Felipe, y con un esfuerzo sobrehumano logró salir de la hacienda y llegar hasta el caballo que los esperaba. León fue el último en salir, con el hocico manchado de sangre. «¡Súbanse!», gritó Mateo a Felipe. Ayudó a Santiago a montar, y sin perder un segundo, espolearon los caballos y desaparecieron en la noche. Desde la ventana del despacho, Rodrigo se sujetaba el brazo sangrante, con los ojos llenos de furia. «Vas a pagar por esto, Santiago», murmuró, con veneno en la voz. «Te lo juro». Los cascos de los caballos golpeaban el suelo con furia, levantando nubes de polvo y lodo, mientras Santiago, Felipe y Mateo huían de la hacienda Herrera. León corría a toda velocidad a su lado, su pelaje oscuro como una sombra en la noche detrás de ellos. El sonido de motores rugía en la distancia. Los hombres de Rodrigo habían comenzado la persecución a Santiago. Aún debilitado por sus heridas, apenas podía mantenerse en el caballo. El dolor en su espalda y brazos era insoportable, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Sabía que si caía, Rodrigo no le daría una segunda oportunidad. «Nos están alcanzando», gritó Felipe, volviendo la cabeza hacia atrás. Felipe maldijo entre dientes. «Tenemos que separarnos. Si nos atrapan juntos, estamos muertos». Santiago asintió con esfuerzo. «No había otra opción, Mateo.
Sigue por el camino principal. Llévate los documentos. Yo iré por el sendero del bosque. Mateo dudó. Pero si te atrapan, no lo harán. Lo interrumpió Santiago con voz firme. León viene conmigo. A Mateo apretó los dientes, pero no discutió más. Sabía que Santiago no era un hombre fácil de persuadir. Nos vemos en la hacienda de don Esteban, dijo finalmente. Antes de espolear su caballo y tomar otro camino, Anfelipe y Santiago se desviaron hacia el bosque, mientras León seguía de cerca, moviéndose con la agilidad de un depredador. Los primeros disparos rompieron el silencio de la noche. Las balas silbaron entre los árboles, golpeando los troncos con fuerza. Santiago sintió un escalofrío recorrer la espalda. Rodrigo no estaba jugando. Anfelipe maldijo en voz baja. ¡Nos están cercando! A lo lejos, los faros de los vehículos iluminaban la espesura. Los hombres de Rodrigo los estaban cazando. Santiago sabía que no podía seguir montando por mucho tiempo. Su cuerpo ya estaba al límite, y el caballo estaba agotado por la carrera. Tenemos que escondernos, dijo. Entre, si seguimos así, nos alcanzarán. Anfelipe miró alrededor y vio una vieja estructura de piedra en medio del bosque, a las ruinas de un antiguo almacén de minerales, abandonado hacía décadas. Ahí, condujeron los caballos hacia la construcción y desmontaron rápidamente. Santiago apenas pudo mantenerse en pie. León gimió con preocupación, lamiéndole la mano. Estoy bien, susurró Santiago. Aunque sabía que no era del todo cierto, Felipe escondió los caballos detrás de los escombros y luego ayudó a Santiago a refugiarse en el interior del almacén. En el lugar era oscuro, húmedo y frío. Escucha, dijo Felipe, agachándose junto a él. Voy a distraerlos. Tú, quédate aquí, con León. Santiago abrió la boca para protestar, pero Felipe lo miró con seriedad. No puedes correr ni pelear en este estado, Santiago. Dímelo, May. Apretando los dientes, Santiago asintió con resignación. Felipe salió sigilosamente por la parte trasera del almacén, mientras Santiago y León se quedaban en la penumbra. El sonido de los motores se detuvo. Santiago contuvo la respiración. Los estaban rodeando. Los pasos pesados de los hombres de Rodrigo resonaron en la noche. Sabemos que están aquí, dijo una voz áspera. No sean idiotas. Entréguense, y tal vez no los matemos de inmediato. Santiago cerró los ojos un segundo, pensando en su padre, en Valeria, en la vida que le habían arrebatado. No podía dejar que todo terminara aquí. León, a su lado, gruñó en voz baja. Sus orejas estaban atentas, su cuerpo tenso como un resorte. Estaba esperando la señal. Uno de los hombres se acercó al almacén. Su silueta se dibujaba contra la tenue luz de la luna. Santiago chasqueó los dedos. Fue todo lo que León necesitó. El pastor alemán se lanzó sobre el hombre con una velocidad aterradora, derribándolo al suelo con un gruñido feroz. El hombre gritó, luchando por liberarse, pero León hundió sus colmillos en su brazo, obligándolo a soltar el arma a Santiago. Con el corazón latiendo en el pecho, se arrastró hacia la pistola caída y la tomó. «¡Suéltala!», gritó otro de los sicarios, apuntándole con su arma. Pero antes de que pudiera disparar, Felipe apareció detrás de él y lo golpeó en la cabeza con la culata de su rifle. El hombre cayó como un saco de papas. Felipe respiraba con dificultad. «Tenemos que salir de aquí». Santiago asintió y, con ayuda de Felipe, logró subir nuevamente al caballo. León, con el hocico aún manchado de sangre, se mantuvo a su lado, listo para seguir protegiéndolo. Los demás sicarios estaban confundidos, aún tratando de comprender qué había sucedido. Era el momento de escapar. Felipe espoleó a los caballos y emprendieron la huida. Los disparos volvieron a sonar, pero esta vez no se detuvieron. Después de lo que pareció una eternidad, las luces de la hacienda de don Esteban aparecieron en el horizonte. Santiago sintió que su cuerpo se rendía. Cada músculo, cada herida, cada golpe de los últimos días pesaba sobre el Felipe, y Mateo los recibieron en la entrada. «¡Santo Dios! Pensábamos que no lo lograrían», exclamó Mateo. Ayudando a bajar a Santiago, lo llevaron adentro de inmediato. Doña Carmen se acercó corriendo, con vendas y agua caliente. «Miren cómo vienen». «¿Qué demonios pasó?». Santiago apenas podía responder. Solo pudo mirar a don Esteban y extenderle la mochila con los documentos. «Aquí está Tadú». Esteban tomó la mochila y la abrió. Cuando vio los papeles y la memoria USB, asintió con seriedad. «Lo lograste». Muchacho. En Santiago cerró los ojos, exhalando profundamente. Sabía que la pelea no había terminado, pero había dado el primer golpe, y Rodrigo Velázquez, aunque aún no lo supiera, estaba a punto de perderlo todo.
El viento soplaba con fuerza en la entrada de las antiguas minas de San Cristóbal, levantando nubes de polvo que se enredaban entre los arbustos secos. Un lugar olvidado, un refugio que se había convertido en una trampa. En el interior, Valeria Montes se apoyaba contra una pared de piedra fría, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando. Habían pasado 2 días desde que se había refugiado allí, y el miedo la carcomía desde dentro. Sabía que la estaban buscando. Los hombres de Rodrigo no dejarían que escapara con la información que había recopilado. Ella tenía la llave para hundirlo, pero ¿de qué servía si estaba atrapada en un agujero en la tierra? Su teléfono estaba muerto, su cuerpo agotado, y su esperanza pendía de un hilo. Entonces, escuchó pasos. Se llevó la mano a la boca para contener su respiración. No podía permitirse hacer el más mínimo ruido. Las sombras de 2 hombres armados se proyectaron en las paredes de la mina. «Debe estar aquí», murmuró uno. «Rodrigo quiere que la llevemos viva». Valeria cerró los ojos. Prefería morir antes que volver con Rodrigo. Se giró lentamente y con un esfuerzo titánico empezó a moverse hacia un túnel lateral. El suelo estaba resbaladizo por la humedad. Cada paso podía traicionarla, pero quedarse era una sentencia de muerte. En la hacienda de don Esteban, Santiago examinaba un mapa viejo de las minas de San Cristóbal sobre la mesa de madera del comedor. Cada centímetro de su cuerpo dolía, pero no podía detenerse ahora. Si Valeria está viva, este es el único lugar donde podrían tenerla, dijo, señalando con el dedo una zona del mapa. Felipe, con el ceño fruncido, observó los túneles marcados en tinta roja. «Es un maldito laberinto», gruñó. «Si entramos sin un plan, podríamos quedar atrapados también». Santiago asintió. «Por eso no podemos fallar». Don Esteban cruzó los brazos. «¿Cuánta gente crees que Rodrigo haya enviado?» Santiago exhaló. «Al menos 4 o 5 hombres. Pero no importa cuántos sean. Vamos por ella en León». A su lado, levantó las orejas. El pastor alemán había estado inquieto desde que regresaron de la hacienda. Santiago le pasó la mano por la cabeza. «Tú también vienes». Amigón Felipe tomó su rifle y asintió. «Entonces, nos vamos ahora mismo». El camino hasta las minas de San Cristóbal fue tenso. La camioneta de Felipe avanzaba por los caminos de tierra, levantando nubes de polvo en la penumbra. Santiago, en el asiento del copiloto, sentía que cada minuto era una eternidad. Si llegaban tarde, Valeria podía estar muerta. «Ahí está», susurró Mateo, señalando la entrada de la mina a lo lejos. Desde la distancia vieron una camioneta negra estacionada cerca de la entrada. «No estamos solos», murmuró Felipe a Santiago. Tomó aire. «Es ahora o nunca». Felipe apagó las luces del vehículo y se acercaron lentamente. La oscuridad era su aliada. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Mateo y Felipe tomaron sus armas y se separaron para flanquear a los guardias. Santiago, con León a su lado, esperó en la sombra. La tensión era insoportable. A uno de los guardias caminaba cerca de la camioneta, revisando el interior. En ese momento, León se lanzó. El perro se movió como un rayo, atacando al guardia antes de que pudiera reaccionar. Un gruñido feroz, un grito ahogado, y el hombre cayó al suelo, su rifle resbalando de sus manos. «Ahora», susurró Santiago en Felipe, y Mateo se movieron en sincronía. En cuestión de segundos, los 2 guardias que quedaban afuera estaban neutralizados. Santiago respiró hondo. «Vamos por Valerio». El interior de la mina era un infierno de sombras y ecos distantes. El aire estaba cargado de humedad, y el olor a tierra mojada llenaba sus pulmones. Cada paso podía ser el último. Avanzaron en silencio, guiados por una vieja linterna que Mateo había encontrado en la camioneta. León caminaba adelante, olfateando el suelo. El pastor alemán se movía con determinación, como si supiera exactamente hacia dónde ir. De repente, León se detuvo, gruñó en voz baja y levantó las orejas. Felipe apagó la linterna. «De inmediato escuchó voces», susurró Mateo. «Se escondieron detrás de una pared de piedra y espiaron con cuidado». Allí estaba Valeria. Estaba arrodillada en el suelo, con las manos atadas a la espalda, y un hombre armado de pie junto a ella. Rodrigo Velázquez no estaba allí, pero había enviado a sus perros a hacer el trabajo sucio. «Dinos dónde están los documentos», exigió el guardián. Valeria, con la cara ensangrentada, escupió al suelo con desprecio. «Prefiero morir». En el guardia apretó los dientes y levantó su arma. Santiago sintió que el tiempo se detenía. No podía esperar más. Ahora, sucedió en un segundo. León saltó sobre el guardia, hundiendo sus colmillos en su brazo. El hombre gritó
y disparó al aire. Felipe y Mateo irrumpieron en la cueva y abrieron fuego. El tiroteo fue breve, pero brutal. Santiago, con todas sus fuerzas, corrió hacia Valeria y la desató. Santiago, susurró ella con incredulidad. «¿Estás vivo?» Él la sostuvo. «Sí, y nos vamos de aquí con Valeria a salvo». El grupo comenzó a retroceder, pero algo salió mal. Una explosión repentina sacudió la mina. El techo crujió y se empezaron a desprender rocas enormes. «Está colapsando», gritó Mateo a Felipe. Tomó a Valeria y la empujó hacia la salida. Pero Santiago no podía moverse lo suficientemente rápido. Una gran roca cayó justo frente a él, bloqueando la salida. «¡No!», gritó Valerian León. Ladró con desesperación. Santiago, atrapado, miró a su alrededor. Había otro túnel, pero no sabía a dónde llevaba Salgonduacui. Gritó a Felipe. Dudó. «No te dejaremos atrás. Tienen que salir». Las rocas seguían cayendo. No había más opción. Valeria lo miró con desesperación. Santiago. Él le sonrió. «Nos veremos pronto, Annie». Con eso, Santiago desapareció. En la oscuridad del túnel desconocido, Valeria, Felipe y Mateo salieron justo cuando la mina colapsó completamente. El silencio fue sepulcral. León, de pie en la entrada, dejó escapar un ladrido desgarrador. Felipe cerró los ojos. «Dios mío», Valeria, con lágrimas en los ojos, apretó los puños. «Santiago no está muerto. Lo encontraremos, pero en su interior». No estaba segura de si aún estaba con vida. El polvo aún flotaba en el aire cuando el estruendo del derrumbe cesó. La mina de San Cristóbal se había tragado a Santiago Herrera. Valeria, con los ojos empañados por la desesperación, no podía apartar la vista del montón de escombros que ahora bloqueaba la entrada. Santiago había desaparecido bajo toneladas de piedra. Felipe y Mateo, jadeando tras la intensa huida, se miraban entre sí, incapaces de aceptar lo que acababa de suceder. Pero León no se detuvo. El pastor alemán arañaba la tierra y ladraba furioso, tratando de excavar con sus patas, como si se negara a aceptar que su dueño se había ido. «Santiago no puede estar muerto», susurró Valeria con la voz quebrada. «No puede». Felipe apretó los dientes y puso una mano firme sobre el hombro de la mujer. «No tenemos tiempo. Si nos quedamos aquí, Rodrigo sabrá que lo estamos buscando». Valeria se giró hacia él con furia en los ojos. «No voy a dejarlo aquí. No podemos hacer nada ahora», rugió Felipe. «Pero podemos hacer algo con lo que tenemos». Valeria entendió. El sacrificio de Santiago no podía ser en vano. Con el corazón roto, tomó a León por el collar y lo jaló con fuerza. «Vamos, amigo. Vamos a acabar con esto». Rodrigo Velázquez estaba sentado en su despacho, con una copa de whisky en la mano y la mirada fija en la pantalla de su computadora. Las noticias aún hablaban de la muerte de Santiago Herrera, pero ahora algo había cambiado. El comandante Álvarez estaba investigando. La presión sobre Rodrigo aumentaba. Los documentos robados de la caja fuerte ya estaban en manos equivocadas, y ahora Valeria seguía viva. Rodrigo frunció el ceño y apretó la mandíbula. «Imbéciles», murmuró, tomando su teléfono y marcando un número. «¿La atraparon?» «Del otro lado». La voz de su sicario sonaba tensa. La mina colapsó. Santiago quedó adentro, pero la mujer escapó. Rodrigo golpeó su escritorio con furia. «No quiero suposiciones. Quiero certezas. Encuéntrenla. Esos documentos». Colgo, YBB. Un sorbo largo de whisky. Se estaba quedando sin margen de maniobra. Lo que no sabía era que el verdadero peligro se acercaba a él horas después. En la hacienda de don Esteban, Valeria extendió sobre la mesa los documentos que había recuperado. «Aquí está todo», dijo con la voz tensa. «Las pruebas que demuestran que Rodrigo robó las tierras, falsificó documentos y manipuló las cuentas de la empresa don Esteban». Con el ceño fruncido, tomó uno de los papeles y lo leyó con atención. «Si esto llega a la prensa, Rodrigo estará acabado». Felipe asintió. «Pero sí queremos asegurarnos de que no pueda salir de esta. Necesitamos una confesión». Valeria lo miró fijamente. «¿Cómo la conseguimos?» Felipe sonrió con dureza, haciendo que caiga en su propia trampa. La llamada de Valeria llegó a Rodrigo, como un golpe inesperado. «Quiero hablar contigo». Rodrigo entrecerró los ojos y se recostó en su silla. «¿Por qué habría de hacerlo?» «Porque tengo los documentos», respondió ella con frialdad. «Y porque sé que Santiago está muerto». Un silencio. Luego, «Rodrigo, nos vemos en mi hacienda en una hora». Colgó el teléfono y miró a su reflejo en el whisky. Un error. Valeria, un grave error. La hacienda estaba oscura cuando Valeria llegó. Rodrigo la esperaba en el despacho, con una pistola sobre el escritorio y una sonrisa confiada
Valeria, querida, dijo con su tono sedoso, qué bueno verte con vida. Ella no sonrió. Termina con esto, Rodrigo. Si me matas, mi gente tiene copias de todo. Rodrigo se reclinó en su silla. Eso no me preocupa, porque sé que estás sola. Valeria sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. Sola, Rodrigo. Sonrió. Sí, y como todo lo que comienza. Esto también tiene que terminar. Ann tomó la pistola y apuntó a su pecho. Pero antes de que pudiera disparar, un gruñido bajo y feroz llenó la habitación. Rodrigo apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando León saltó desde las sombras. El impacto lo tiró de la silla, y el arma cayó al suelo. El pastor alemán lo tenía acorralado Ann, y entonces la puerta se abrió de golpe. El comandante Álvarez entró con su equipo, armas en mano. Rodrigo intentó moverse, pero León gruñó aún más fuerte, con los colmillos a centímetros de su cuello. Álvarez caminó lentamente hacia él y sacó una grabadora de su bolsillo. Gracias por su confesión. Señor Velázquez. En Rodrigo, aún en el suelo, comprendió que había caído en la trampa. No. Álvarez sonrió. En un par de oficiales lo levantaron a la fuerza y le colocaron las esposas. Rodrigo intentó luchar, pero era inútil. Su imperio había caído. Y todo porque creyó que Santiago Herrera estaba muerto. Días después, en la hacienda de don Esteban, Valeria, Felipe y León estaban en la entrada, observando la puesta de sol. El arresto de Rodrigo había sido noticia nacional. Todos los medios hablaban del escándalo. Santiago habría querido ver esto, dijo Valeria con una sonrisa triste. Felipe suspiró. Sí, miró a León. El perro lo siente. Sabe que algo falta Ann, pero en ese momento, un sonido los hizo girar Ann, el crujir de una carreta y el galope de un caballo. Desde el camino de tierra, un hombre delgado, con el rostro cubierto de polvo y la ropa rasgada, avanzaba lentamente. Valeria sintió que el corazón se le detenía. Santiago Herrera estaba vivo. En León fue el primero en reaccionar. Corrió hacia él y saltó, lamiendo su rostro con alegría. Santiago, con una sonrisa cansada, se apoyó en el perro. Sabía que no me dejaría solo. Amigo. Valeria, con lágrimas en los ojos, se lanzó a abrazarlo. Felipe miró a don Esteban con una sonrisa satisfecha. Te dije que este cabrón era difícil de matar. Don Esteban soltó una carcajada. Bienvenido de vuelta. Muchacho. Santiago, con la mirada firme, observó la hacienda, el hogar que había recuperado, la gente que nunca lo abandonó, y sonrió. Volví. Y esta vez, para quedarme. En la noticia del arresto de Rodrigo Velázquez se expandió por Guanajuato como fuego en un campo seco. Los titulares de los periódicos no hablaban de otra cosa. An escándalo empresarial. Rodrigo Velázquez, detenido por fraude y tentativa de asesinato. Santiago Herrera, el empresario que volvió de entre los muertos para reclamar justicia. La traición en la élite, el caso que sacudió los negocios de Guanajuato. Ann, desde la celda donde lo mantenían, bajo estricta vigilancia. Rodrigo no podía creer lo que estaba pasando. Había perdido todo. Ann, su imperio, su dinero, su reputación. Los socios que antes lo adulaban ahora negaban conocerlo. Los políticos con los que hizo negocios sucios le dieron la espalda. Peor aún, las pruebas en su contra eran abrumadoras. No puedes hacerme esto, gruñó Rodrigo cuando su abogado entró a la sala de interrogatorios. Debes sacarme de aquí. El abogado, un hombre de mediana edad con traje impecable, suspiró y se pasó la mano por la cara. Rodrigo, escúchame bien. No hay salida. Siempre hay salida. El abogado negó con la cabeza. No cuando hay transferencias bancarias fraudulentas, contratos falsificados, testigos y, para rematar, una grabación de tu propia voz admitiendo que querías matar a Santiago Herrera. Rodrigo sintió que el estómago se le revolvía. Esto no puede estar pasando. Tienes dos opciones. Ann, coopera para reducir tu condena, o pasa el resto de tu vida en prisión. Rodrigo apretó los dientes. Él, el gran Rodrigo Velázquez, reducido a nada, pero su odio por Santiago Herrera era más fuerte que cualquier cosa. No voy a rendirme, murmuró. Voy a salir de aquí. Y cuando lo haga, el abogado lo interrumpió con frialdad. Cuando salgas, si es que alguna vez sales, ya no tendrás nada. Rodrigo lo miró con los ojos inyectados de furia, pero en el fondo supo que era cierto. Había perdido. Mientras Rodrigo enfrentaba la justicia, Santiago Herrera estaba de vuelta en su verdadera casa, la hacienda Herrera. El lugar había sido saqueado por Rodrigo, pero aún se mantenía en pie. Santiago no iba a dejar que su historia terminara con una traición. Desde el primer día, se puso manos a la obra. Vamos a reconstruir todo, le dijo a don Esteban mientras observaban el estado de la propiedad. No quiero que la hacienda
sea solo un negocio. Quiero que sea un hogar para más personas, San Felipe. Con los brazos cruzados, sonrió. ¿Y qué tienes en mente? Santiago lo miró con determinación. Voy a convertir esta hacienda en un centro de rehabilitación ecuestre. En todos, en la mesa, lo miraron con sorpresa. ¿Un qué? Preguntó Valeria. Un lugar donde las personas con discapacidades puedan encontrar apoyo a través de la equinoterapia, explicó Santiago. Sé lo que es perderlo todo. Sé lo que es sentir que no puedes seguir adelante. Pero también sé que los animales, el trabajo, la comunidad, todo eso puede cambiar vidas. Valeria lo miró con admiración. Santiago, esto es increíble. Él sonrió. No voy a permitir que Rodrigo haya intentado matarme para nada. Si me quisieron borrar del mapa, entonces voy a hacer que mi regreso signifique algo. Don Esteban asintió. Con orgullo, tu padre estaría orgulloso. Muchacho, Santiago miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. Un nuevo comienzo estaba frente a él, y esta vez no iba a desperdiciarlo en el patio de la hacienda. León observaba el trabajo de construcción, con la lengua afuera, jadeando ligeramente bajo el sol. El pastor alemán se había convertido en un héroe. Los periódicos hablaban de él. Los niños de la comunidad se acercaban a la hacienda solo para verlo. Se había convertido en un símbolo de lealtad, de fuerza, de justicia. Pero, para Santiago, León era mucho más que eso. En una tarde, mientras el sol se ocultaba, Santiago se arrodilló junto a su perro y le pasó la mano por el pelaje. Si no fuera por ti, amigo, yo no estaría aquí en León. Movió la cola y lamió su rostro con afecto. Felipe se acercó y cruzó los brazos. Si hubieras sabido todo lo que ese perro hizo por ti, cuando pensábamos que estabas muerto. Santiago sonrió. No necesito saberlo. Él lo dice todo con los ojos. Valeria se sentó en el escalón de la hacienda, mirando la escena con una sonrisa. Dime, Santiago, ahora que todo esto terminó, ¿qué sigue para ti? Santiago miró la hacienda, su hogar recuperado, su gente reunida, su futuro reconstruido. Luego miró a León, su compañero de batalla, el animal que nunca lo abandonó. Y finalmente la miró a ella. Vivieron meses después. La hacienda Herrera se había convertido en un refugio para personas que necesitaban una segunda oportunidad. Los caballos galopaban libremente, y quienes habían sido rechazados por sus discapacidades, ahora encontraban sanación a través de la equinoterapia. Y en el corazón de todo eso estaba Santiago, un hombre que murió 2 veces, pero que siempre volvió para luchar. Un hombre que había sido traicionado, pero que nunca perdió su honor. Un hombre que, al final del día, nunca estuvo solo, porque a su lado, caminando con paso firme, León seguía ahí. El guardián, el protector, el amigo que nunca dejó de creer en él. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, y, si llegaste hasta aquí, comenta, yo vi hasta aquí, y comparte tu opinión sobre esta historia. Y no te olvides de ver el próximo video que aparece en la pantalla final. ¡Está muy emocionante!